La cantidad de evidencia de la reencarnación recopilada por los investigadores plantea la pregunta de por qué, si la reencarnación realmente ocurre, la mayoría de las personas no recuerdan vidas pasadas. Y si la mayoría de la gente ha tenido una vida pasada y la ha olvidado, ¿por qué algunos, especialmente los niños pequeños, lo recuerdan con claridad y con posibilidad de realizar un contraste eficaz de los datos? Titus Rivas sostiene que la amnesia de vidas pasadas no es adaptativa, sino más bien una falla en la mentalidad humana, independientemente del núcleo de la causa. Al olvidar, sostiene que nos alienamos a nosotros mismos y también sufrimos un mayor miedo a la muerte sin la prueba experiencial de la reencarnación. Nos comenta: si supiéramos más sobre quiénes y qué hemos sido en el pasado, sabríamos mejor quiénes y qué somos realmente ahora y dónde nos encontramos. También podría realzar nuestro interés por la vida, nuestra pasión por ella en el sentido positivo de la palabra, nuestro amor por nosotros mismos, nuestra propia estima, nuestra dignidad y nuestro amor y respeto por nuestros semejantes. Los escépticos de la reencarnación señalan el hecho de que las personas generalmente no recuerdan haber vivido una vida pasada. Todo esto se remonta al siglo III después de Cristo, cuando el filósofo cristiano y escéptico de la reencarnación Tertuliano lo hizo parte de su crítica y posteriormente se ha expresado repetidamente hasta el día de hoy. Pero es complicado por la evidencia de que algunas personas recuerdan una o más vidas pasadas con posibilidad de verificación total o parcial de los datos. Ian Stevenson y otros han recopilado más de 2.500 casos de niños que recuerdan una vida anterior. De estos, unos 1.700 están resueltos. Esto parece significar que la memoria del niño era lo suficientemente clara como para permitir que las encarnaciones anteriores se identificaran con una certeza razonable, con exclusión de otras posibles identidades. La investigación continúa para encontrar nuevos casos. Además, hay relatos del siglo XX antes de la obra de Stevenson e incluso algunos remanentes que han podido perdurar a lo largo de los siglos. Se ha descubierto que los casos de reencarnación muestran ciertos patrones a través de culturas y a través del tiempo, como uno esperaría en un fenómeno natural. Un axioma en antropología es que cuanto más extendida es una creencia, data de más atrás en el tiempo. La creencia de la reencarnación, acompañada de la conciencia de sus indicaciones, que son similares y se encuentran en todo el mundo, es muy antigua, probablemente anterior a las sociedades estatales. Se puede argumentar que surgió por primera vez cuando los primeros pueblos tribales observaron fenómenos como los recuerdos de vidas pasadas de la niñez, las marcas de nacimiento que se asemejan a heridas de vidas anteriores, similitudes de comportamiento con una persona recientemente fallecida o el fenómeno de los sueños alucinatorios. En consecuencia, si bien la reencarnación no puede explicarse sobre la base de la amnesia, deben buscarse explicaciones tanto para el recuerdo de vidas pasadas como para el olvido. Ninguna encuesta ha medido aún la prevalencia de las afirmaciones de recuerdos de vidas pasadas a nivel mundial. Las pistas las proporcionan las encuestas realizadas en 1974, que informaron incidencias del 2% en Islandia y del 8 al 9% en Charlottesville, Virginia. En una nueva encuesta realizada en Islandia en 2007, la cifra fue del 10%. Cabe señalar que estas son afirmaciones de recordar vidas pasadas y no de los recuerdos verificados. Los casos sólidos y confirmados, como los publicados por Stevenson y algunos otros, deben ser mucho más raros, por la falta de extensión investigativa principalmente. Okado Masayuki realizó una encuesta en Internet preguntando a miles de madres japonesas si sus hijos recordaban haber nacido, estar en el útero o alguna fase intermedia entre la vida presente y la pasada. Entre las madres que sabían de la existencia de recuerdos de vidas pasadas, el 4% informó que sus hijos habían hablado de ello entre los 3 y los 12 años. Stevenson descubrió que los niños pequeños que recuerdan vidas pasadas suelen dejar de hablar de ello entre los 5 y los 8 años, con algunos valores atípicos que aparecen en ciertas ocasiones. Unos pocos niños conservan algún aspecto de sus recuerdos hasta la edad adulta. Erlendur Haraldsson descubrió que este era el caso del 38% de los 42 niños de Sri Lanka. Él y Maid Abu Izzedin posteriormente encontraron esto también entre la mayoría de los 29 sujetos analizados en el Líbano, un 86%. Algunos argumentan que la ausencia de recuerdos de vidas pasadas simplemente indica que la persona nunca ha reencarnado. En contra de esto, el filósofo e investigador de la reencarnación Titus Rivas plantea 3 puntos distintos.
Los recuerdos de vidas pasadas de los niños pequeños se desvanecen, lo que sugiere que las vidas pasadas están al menos tan sujetas a amnesia como cualquier otra experiencia. La naturaleza rara vez hace excepciones, por lo que es poco probable que la reencarnación sea infrecuente. Y por otro lado, los recuerdos de vidas pasadas a veces surgen en la edad adulta, lo que apunta a la reencarnación a pesar de la ausencia de recuerdos de ella durante la infancia. James Matlock señala además la existencia de casos convincentes de reencarnación que se basan únicamente en signos físicos y conductuales, en ausencia total de recuerdos. El Dr. Matlock ve la conciencia como independiente del cerebro, citando la incapacidad de la ciencia médica para ubicar físicamente el almacenamiento de la memoria, junto con la abundante evidencia de la reencarnación, de las experiencias cercanas a la muerte, las comunicaciones mediúmnicas, los sueños anunciadores y los recuerdos intermedios. Él visualiza esta conciencia independiente del cerebro como compuesta de dos partes: la supraliminal, el asiento de la conciencia de vigilia regular, y la subliminal o subconsciente, y postula que la amnesia de vidas pasadas solo afecta a la mente supraliminal. Mientras tanto, lo subliminal retiene recuerdos de experiencias y hechos, así como habilidades, hábitos, preferencias, emociones e incluso residuos de lesiones físicas que luego se manifiestan en el nuevo cuerpo, como las marcas de nacimiento y otros signos físicos. Normalmente, propone Matlock, la mente supraliminal o corriente de experiencia sufre un tipo de reinicio cuando la corriente de conciencia reencarnante se une a un nuevo cuerpo durante el periodo de gestación. Se visualiza como una corriente experiencial que persiste con su identidad intacta a su reencarnación. En este punto, en el nivel subliminal, la corriente continúa sin obstáculos, pero en el nivel supraliminal hay una ruptura decisiva provocada por el compromiso con el nuevo cuerpo y el cerebro. Comenzamos cada vida con una tabula rasa, una pizarra en blanco, en la que el pasado se imprime a través de recuerdos involuntarios y la influencia inconsciente en nuestro comportamiento. El investigador Martin Conway muestra que la memoria no solo está indisolublemente ligada al yo, sino que también está orientada a objetivos, en otras palabras, motivada. Se basa en un abundante trabajo de otros académicos para mostrar que la memoria puede alterarse, distorsionarse o incluso fabricarse para apoyar el concepto existente de uno mismo, un fenómeno al que se refiere como coherencia. Así, la memoria y los aspectos centrales del yo forman un sistema coherente en el que en el individuo sano, las creencias y el conocimiento del yo son confirmadas y sustentadas por recuerdos de experiencias específicas. Al mismo tiempo, señala Conway, la memoria debe ser precisa para ser útil. Sin embargo, recordar cada momento de la experiencia presenta exigencias imposibles de almacenamiento y recuperación. Por lo tanto, la memoria debe satisfacer dos requisitos potencialmente conflictivos. Uno es representar la realidad como experimentada, pero de formas cognitivamente eficientes, y otro es retener el conocimiento de tal manera que sustente un yo coherente y eficaz. Conway, Mears y Cole proponen que esto se logra mediante lo que ellos denominan coherencia adaptativa. Desde esta perspectiva podemos ver por qué la memoria de vidas pasadas con un sentido de identidad diferente en términos de nombre, relaciones, ocupación, nacionalidad, etnia, religión, idioma, orientación sexual, género y apariencia exterior podría tener que ser abandonada en aras de la coherencia. Stevenson señaló que algunos niños pequeños con recuerdos de vidas pasadas hablan como si aún estuvieran viviendo ahí. Usan el tiempo presente al describirlos y parecen confundidos por la pequeñez de sus cuerpos. Otros tienen claro que la vida quedó en el pasado, usando expresiones como «cuando era grande». La continua confusión de identidad puede causar problemas en sus relaciones, carreras y vidas. Pueden surgir problemas cuando los niños que recuerdan vidas pasadas comparan desfavorablemente sus familias y circunstancias actuales con las de su vida anterior. La demanda de un niño de ver a su madre real o familia real puede generar temor en su familia biológica de perder al niño con su familia anterior. Los sujetos de los casos de Stevenson en Asia que querían regresar a sus antiguos hogares componen una larga lista. En sus estudios psicológicos de niños con recuerdos de vidas pasadas, Erlendur Haraldsson descubrió que tienden a ser más inteligentes y a desempeñarse mejor en la escuela que otros niños, pero también descubrió que a pesar de la normalidad de sus familias, eran más tensos y estaban afligidos por miedos específicos y eran propensos a la disociación, aunque no a la patología como tal. Haraldsson reconoció estos síntomas como típicos del trastorno de estrés postraumático, y dado que una parte de estos niños recordaban muertes muy violentas, planteó la hipótesis de que los niños con estos recuerdos a menudo quedan traumatizados por ellos. Matlock resume:
Parece que nuestra psique actúe para evitar que los recuerdos de vidas anteriores entren en nuestra conciencia con el fin de protegernos emocionalmente y permitirnos adaptarnos más fácilmente a nuestras circunstancias actuales. Por otro lado, entre los 5 y los 8 años, Stevenson y otros investigadores del fenómeno han descubierto que los niños pequeños que recuerdan vidas pasadas a menudo los olvidan con posterioridad. Sugiere que los factores sociales son causales aquí. La edad habitual del olvido parece coincidir con el aumento de la actividad de un niño fuera del entorno físico y social de su familia inmediata. Creemos que este ajuste trae nuevas experiencias, cuyos recuerdos cubren y parecen borrar los de la vida anterior. Pero también plantea un aspecto de desarrollo, comparando la amnesia de vidas pasadas con la amnesia infantil general. El inicio de la amnesia coincide con el rápido desarrollo del lenguaje verbal y la pérdida asociada de imágenes visuales en el niño. Los recuerdos de vidas anteriores parecen ocurrir principalmente en la mente del niño en forma de imágenes visuales. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje lleva en la mayoría de las personas a una superposición de imágenes visuales que gradualmente se vuelven cada vez menos accesibles. Incluso la capacidad de tenerlas se ve gravemente afectada en la mayoría de las personas cuando abandonan la primera infancia. También Stevenson observa que la supresión de los recuerdos de los niños por parte de los padres es más común en los hogares occidentales que en las culturas reencarnacionistas, como resultado de la incredulidad de los mismos. Pero señala además que los padres en las culturas reencarnacionistas también suprimen los recuerdos de vidas pasadas de sus hijos, influenciados por diversas creencias. En Camboya y otros países budistas, la gente considera que la memoria de vidas pasadas es adecuada para las personas que se acercan a la iluminación espiritual a través de la meditación, pero que puede ser problemática en los niños pequeños. Muchas personas en la India y Birmania creen que los recuerdos de vidas pasadas en los niños son dañinos e incluso posiblemente fatales. Otros encuentran los relatos del niño desagradables o insultantes, o como se mencionó, temen perder a su hijo por un apego a la familia anterior. Sin embargo, Stevenson descubrió que la supresión no parece funcionar tan bien como les gustaría a los padres. En un análisis de sus casos, 29 de los 69 en los que se había intentado la represión, un 41% continuaron hablando de sus vidas pasadas tanto tiempo como los que no. La dificultad parece inherente a recordar estas vidas y plantea la pregunta de ¿qué motiva a las personas a recordarlas? Al analizar qué tipo de vidas son más probables que se recuerden, Stevenson identificó un tema de incompletitud. Entre 725 casos de 6 culturas diferentes, encontró que el 61% recordaba vidas anteriores que terminaron en muerte violenta, una proporción mucho mayor que la incidencia real de muertes violentas en esas culturas. Pero pudo dividir los casos de muerte natural en 4 grupos que parecen igualmente desproporcionados. Muertes súbitas, aparente bienestar hasta la muerte en 24 horas o menos, por ejemplo, por ataque cardíaco. La segunda sería muerte por cualquier motivo antes de los 12 años. La tercera, muerte sin terminar negocios, por ejemplo, madres con niños pequeños que necesitan atención, personas con deudas pendientes de pago, etc. Y por último se encuentran las muertes que interrumpen un negocio en proceso de creación o de crecimiento. Se puede decir que las personas de estos grupos han tenido una expectativa razonable de una vida más larga, tal vez habiendo hecho planes para el futuro. La sensación de incompletitud causada por la vida truncada, postula Stevenson, podría haber hecho que estas vidas anteriores fueran más memorables. Stevenson señala el hallazgo de Haraldson de que los niños que recordaban vidas pasadas memorizaban mejor que sus compañeros, aunque este solo es un factor adicional con respecto al fenómeno. También identifica la claridad mental lograda a través de la práctica espiritual como conductor de la memoria ancestral. Esta observación está respaldada por la búsqueda de la investigadora de la reencarnación Iris Chrysler en el registro publicado de casos en los que los sujetos recordaban haber muerto de forma natural, de vejez, en 6 de los 10 casos que encontró. En estos casos, las reencarnaciones anteriores habían sido budistas devotos y meditadores dedicados. James Matlock señala que, como en la vida presente, un recuerdo de vidas pasadas puede desencadenarse por encuentros casuales con personas, lugares, sonidos, olores, emociones y demás. Por ejemplo, en el caso de James Leininger, la visita al Museo de Aviación de la Segunda Guerra Mundial parece desencadenar sus recuerdos de haber sido un piloto de combate estadounidense derribado cerca de Japón, caso en el que el niño fue capaz de describir el regimiento al que pertenecía, su identidad anterior, compañeros de batalla cercanos y el nombre del portaaviones en el que se encontraba, el Natoma Bay.
Si bien los niños parecen más capaces de recordar espontáneamente en el estado normal de vigilia, los recuerdos de los adultos surgen con mayor frecuencia como resultado de señales o en estados alterados como la meditación o los sueños. Matlock razona diciendo que los recuerdos de vidas pasadas que aparecen a cualquier edad probablemente expresen una necesidad de algún tipo, y dice: con los adultos esto puede ser una necesidad de resolución de conflictos emocionales que se trasladan del pasado, una especie de asunto inconcluso. La experiencia de James Leininger sugiere que esto puede ser cierto no solo para los adultos, sino también para los niños. Sus sentimientos acerca de la muerte violenta de su vida pasada se volvieron más pacíficos y positivos después de un ritual conmemorativo en el lugar donde sucedió la tragedia. Matlock señala que a un nivel subliminal todos podemos sentir los efectos de nuestras vidas pasadas actuando sobre nuestras personalidades y comportamientos, incluso si no recordamos nada. Dice: las influencias, sin embargo, nos ayudan a adaptarnos a las condiciones de nuestras nuevas vidas cuando regresamos en los mismos grupos étnicos, sociales y lingüísticos. Proporcionan la base para el crecimiento psicológico y quizás espiritual. No se requiere recordar nada para recibir estos beneficios e incluso puede interferir con ellos, por lo que cuando ocurre es probable que tengas algún propósito psicológico mejor conocido por la psique individual.